El tema de hoy, Pipis, vamos a hablar de la memoria y si se está Sí, viendo afectada en estos tiempos de tecnología. exactamente. Y precisamente el motivo de todo esto es porque, pues bueno, sabemos de antemano que ahorita estamos utilizando, si ya de antes esto ya era un tema, el empezar a utilizar el smartphone, la tecnología, que si el iPad, bueno, ahorita ya es parte de nuestra vida misma, es parte de la escuela de nuestros hijos, de lo que nos toca vivir, pero un poco la idea tiene que ver, primero lanzar la pregunta a nuestros radioescuchas, que es si creen que realmente su memoria, a razón de que están empleando ahorita demasiado, que el iPad, que algunos hasta Alexa, ¿no? El smartphone, creen o ha repercutido en la memoria. ¿A qué me quiero referir con esto? Que en algún momento alguna actividad que ustedes harían por ustedes mismos a nivel cerebral, ahora lo están deslindando a que alguien les recuerde. Sí. Ustedes, chicos, inicio con ustedes. ¿Cómo ven este tema? Mira, yo me acuerdo que apenas, ¿quién fue? Lalito Mendoza. Le preguntamos cuál era, bueno, alguien le preguntó su teléfono y no se lo sabía. Así es, Ujú. y tuvo que dirigirse a su teléfono para Para verificar decirles. cuál era su número telefónico. Y eso sucede también. Sí, lo que pasa es que sí, a ver, no, es que no sé, Pipis, ahí sí haya más de una situación a considerar. La primera Sí, es que dice uno, bueno, antes te tenías que aprender los teléfonos de las personas, había una libretita, ¿no? Una agenda donde traías los teléfonos de la gente, pero a los que les hablabas constantemente terminabas aprendiéndotelos. ajá, En el caso ahora de la telefonía celular, pues puedes hablarle a alguien miles de veces y no acordarte del número, porque únicamente lo buscas por nombre y es suficiente. Pero también tiene que ver con que, creo, van pasando los años y pues también uno tiene que seguir ejercitando, ¿no? La memoria. así es. Bueno, y sabemos de antemano, yo en mi teléfono tengo marcación rápida, entonces realmente algunos será hasta por voz, márcame Vilo, ¿no? Y en ese momento le marcan a mi esposo, ¿no? O marcación rápida, se supone que tipo manos libres con la idea, que es una buena idea, ¿no? De vas manejando y pues no hay de otra y el teléfono tiene que marcarse. Pero si no te equivocas, yo me acuerdo cuando yo era chiquita, hasta un ejercicio con mis padres se volvía el de la libretita con los teléfonos, pero era algo como de supervivencia, ¿no? Yo me acuerdo que me ponían hasta el teléfono de, a ver, tú marca, tú identifica, a ver, apréndete por lo menos dos números, el de tu casa para si una emergencia o el de tu abuelita. Y obviamente ya después anotabas el de la amiguita, el de alguien más, y te los aprendías de memoria. De hecho, hay muchos ejercicios que tal vez sin darnos cuenta manteníamos a nuestra memoria ejercitada y también ayudábamos a nuestra memoria a generar sus propias estrategias de memoria, que es un poco el tema que voy a hablar el día de hoy, porque yo creo que algo que sí está sucediendo es definitivamente la tecnología es una gran herramienta, pero también estamos deslindando muchas cosas que nos implican un trabajo cerebral al teléfono celular o bien a la misma Alexa, ¿no? Que Alexa, recuérdame que mañana tengo clase a las 9. Alexa, Sí. recuérdame a tal hora tal cosa, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes hacen sus operaciones matemáticas mentalmente? Mira, cuando No, son ya. sencillas, pues Ajá. sí. Pero ya cuando empieza a ser un poco más complicado, pues sí, a veces recurres a la calculadora. Y eso es cierto, bueno, pues en las clases te decían, ¿no? Nadie puede llevar calculadora. Y entonces Isra llevaba su Casio con, con su calculadora y ella hacía la trampa. Sí, Ras, ¿sí hacías eso?
Sí, en los relojes que llevan calculadora, ahí lo hacían. Ah, sí, yo también tenía un relojito de esos. Pero no, nunca le supe, porque era aparte en chiquitito, ¿no? Y salía Sí, peor, te cachaban ahí, y salía ajá. peor. Claro, no, pues es que además había que tener dedos estilizados, si no, Sí, no, sí, oprimías una sí tecla estaba y brutal. ya estabas en 627. Sí, Aquí creo claro. que el asunto también, Pipis, a mí me Sí. llama mucho la atención. Todavía hay comercios en los que te dicen, las manzanas son 10, más 12 de no sé qué son 22, más no sé Iván, qué, sí, claro. y van Sí. haciendo En la el cuenta. mercado. Ajá, en el mercado, Se sí. ocupa En el mucho. mercado. Y realmente, Ya uno se queda así como, ojalá me esté haciendo bien la cuenta porque ya me perdí. bueno, Porque sí, te van oye, diciendo. flaquita, porque te da pena. Me cae que ahorita el Sí. señor me dice, voy bien, y uno dice, ajá, va usted Oh, sí. excelente. Nada más para que no diga uno, espérame, déjame saco mi calculadora porque todavía la multiplicación no me sale, Oye, ¿no? y O había cuando le otro. pagas, ¿no? Cuando le pagas y te da el cambio, dices, sí, me lo estará dando bien, a ver, déjame hacer la cuenta. Pero nos gana la pena, ¿ves, Armando? No, ya de plano, ya ni cómo ayudarnos. Y esto sí está siendo importante porque recordemos que hay cosas que están siendo importantes ahorita. Hemos hablado en el programa de lo importante que es la atención, cuando hablamos del déficit de atención, ¿se acuerdan en aquel programa? Algo que tienen las funciones cognitivas a nivel cerebral, como lo es la memoria, como proceso cognitivo, es que muchas de nuestras funciones van ligadas una con otra, no somos robots, es decir, la atención con la memoria, con el lenguaje, con nuestro intelecto, con nuestras funciones motoras, todo va ligado con todo. Por eso cuando se da un diagnóstico neuropsicológico, hay que hacer un análisis. ¿Por qué? Porque el factor alterado puede ser uno y de forma secundaria alterarse los demás. Cuando hay un problema de atención, lo más seguro es que haya un problema de memoria. ¿Por qué? Porque para que la memoria tiene que darse en el proceso lo que es la retención, el almacenamiento de la información y la evocación de la información. Para que haya retención, tuvo que haber atención. Entonces, imagínense, ¿no? Con este tema que nos estamos hablando el día de hoy, que si desde la atención estamos con muchos estímulos o sobreestimulados, o la otra, nos están dando la información no para que nosotros la desmenucemos, sino nos están ya dando la información o regalándonos la información sin que nosotros hagamos el proceso. Llámese la suma, llámese la operación, llámese el recuerdo, que todo eso pues es una actividad en nuestro cerebro, que evidentemente en el momento en el que yo no cuento o se te desapareció el teléfono, sientes que se te desaparece el cerebro, o quieres llorar, Sí. o se te partió tu iPad en 40 y dices, híjole, se me fue la vida, porque, porque yo no recuerdo absolutamente nada. Entonces, esto es un poquito como de reflexión para más adelante, cuando hablamos de los casos, que ya tendré la ocasión de hablar del tema en específico de las demencias, qué importante es en la edad que nosotros tenemos y obviamente en la de nuestros hijos y demás, adolescentes y demás, que de verdad estemos ejercitando la memoria, es decir, cosas básicas como lo son operaciones, incluso en los métodos de aprendizaje es importante el ver de qué forma yo aprendo. Lo aprendo de forma auditiva, de forma visual, de forma tocando, kinestésica, lo aprendo en el movimiento, porque como yo almacene información va a ser distinto a como cualquiera de ustedes almacene esa información. Pero todo esto lo trabajamos en la escuela y lo tenemos que descubrir con nuestro maestro o con nuestros papás, que cuando tú le preguntas a tu hijo cómo tu hijo aprende de una forma distinta a otra persona. Y cuando hablo de aprendizaje, estoy tocando el tema de memoria, pues sí, un poquito necesariamente, ¿no? Los ejercicios a veces no eran únicamente de memoria, también eran escritos. Recuerdo, digo, ahorita hablábamos del mercado, ¿no? Donde varias veces te lo hacen de memoria, pero había una señora en la tiendita que te iba sumando todo y te hacía ahí la cuenta y tú ibas viendo y hacía esto, ¿no? Hacía la cuenta y ¿sí está bien? Y uno revisaba la cuenta y decías, sí, está bien, ya.
que daba, y ahí tenía una libreta llena de cuentas y de cuentas Sí. y de cuentas que hacían a lo largo del día, y que me queda claro que también pues eso mantenía el ejercicio cerebral permanente. Exacto. Creo que el asunto es que ahora tenemos pocas cosas. Bueno, en ese sentido estaba viendo que los viajes también son, digamos que cosas que te ayudan a estimular pues el cerebro, pues. Claro, Y a sí. estar atento y a ver lugares y a ver desde calles, direcciones y demás, que todo eso te va Totalmente. ayudando a trabajar también. Totalmente, ¿no? Todas estas experiencias, incluso en donde no estás dependiendo de alguien más, ¿no? Yo me acuerdo, alguna vez lo noté con mis hijos que se fueron a un campamento, pero les implicó hacer un viaje y ir a varios lugares. Entonces, uno de mis hijos me decía con mucha angustia, tú no vas a estar y yo no voy a saber qué pedir o qué hacer. Le dije, sí vas a saber porque tú sabes leer. Entonces vas a leer todo. Y le dije de broma, le dije, chécate que no te vayan a dar sopa con veneno y ya No. te le echaste y te moriste, ¿no? Entonces, léete bien todo, ¿no? No sabes cómo creció, hablo de Fernando en específico, este chamaco en lectura, cómo creció en su memoria, cómo creció el almacenamiento de la información. ¿Por qué? Porque no había quien le soplara. Tal vez aquí ya ni siquiera era la tecnología o lo que guardamos en un iPad o que una Alexa me recuerde. Era, pues yo tengo a mi mamá y mi mamá igual me pide, me Ujú, resuelve, ujú. y estos viajes o estos ejercicios que había tipo los scouts, en donde tenías oportunidad de arréglatelas como puedas y ya es tus estrategias. Habrá quien para recordar algo se escribía algo y se lo ponía en el calcetín, habrá quien se lo escribe en la mano para no se me debe de olvidar esto. El hilito Este, rojo. Ajá. Exactamente, ¿no? Todas esas estrategias son muy hechas a nuestra medida y obviamente nos sacaban de apuros. El dentista me recordó que yo tengo que ponerme el paladar en la noche, pero además me tengo que poner esto en la noche. Y eso, pues todos esos son ejercicios de memoria que más adelante, la memoria que desgraciadamente más se ve afectada por el estrés es la memoria reciente, es la memoria verbal operativa, es la memoria de las indicaciones, en donde yo te digo, a ver qué tenemos que hacer, y cuando uno está demasiado estresado, pues afectas, Te ¿no? Por bloqueas, todo ¿no? esto que se genera, la atención y la memoria. Te bloqueas, ¿no? Te Titi? bloquea. ¿Mande? Te bloqueas. Te bloqueas, exactamente, pero y efectivamente dices, caramba, ya no me acuerdo ni siquiera de qué tenía yo que hacer y te pones nervioso. Y entonces, ¿qué pasa cuando no dependo de un aparato electrónico y tengo que recordarlo y me obligo a recordarlo? Por ejemplo, en mi caso, mi estrategia sí es escribir. A mí me sirve mucho el escribir y después leerlo. ¿De ustedes han checado sus estrategias de memoria? ¿Qué les funciona? Sí, me acuerdo que cuando hacía exámenes, escribirlo, al hacer el famoso acordeón, nada, ni siquiera era para el examen, ¿no? Para hacer trampas, sino para memorizar o para aprender mejor lo que ya habíamos visto. Y sí, me funcionaba muy bien. Exacto. ¿Tú, mi Valero? Literal algo así de, a ver, vamos a regresar, si se me olvidó algo, empieza a hacer como una reconstrucción de los hechos, y ahí debe Ya, de, pero ¿qué era? ¿La síntesis o era la repetición? ¿A la ti qué te repetición, funciona? La repetición, repetición. sí, 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 Correcto. una Qué reconstrucción, interesante. una Ajá, reconstrucción, correcto. viendo qué se me olvidó, dónde lo pude haber olvidado, este, o esa misma repetición te hace como que recordar acontecimientos, ¿no? Correcto. Kairi, Yo creo que apuntar. Yo apunto las apunta. cosas y ya no tengo que revisar, ¿no? A lo mejor y ahí es como me voy acordando. Como Pero si mejor te no Correcto. funciona. apunto, no. Ujú. Ajá. Armandiux. Sí, igual yo creo que anotando, y bueno, actualmente pues ya con esto de las notificaciones en tu agenda ya Ujú. del teléfono, ¿no? Pero sí, Ujú. también soy mucho de anotar. De anotar. Fíjate, mucho, muy visual también, ¿no? ¿Mm? Manuel.
Yo la verdad es que para aprender algo, para recordar algo, normalmente lo que necesito es entenderlo. O sea, más bien mi asunto es de comprensión. O decirme. ¿Me Bueno, acuerdas? sí, en algunos casos. Sí, o decir, me acuerda, ¿no? Pero no, de repente cuando, no sé, tenías que estudiar geografía, cosas de esas, o cualquier cosa que tuvieras que de alguna manera recordar, pues trataba primero de comprenderlo y después de estructurarlo mentalmente. Correcto. Alguna vez hicimos un ejercicio así, ¿no? Que la manzana te llevaba a la vaca y a la vaca a no sé qué y tal, sí, para sí, que sí. recordaras algo. Bueno, yo no le hacía tanto al cuento, pero sí era un asunto que tenía que comprender, digamos, fundamentalmente para luego poder recordarlo. Correcto, fíjate, en el caso de Manuel utiliza mucho el lado semántico del lenguaje, es decir, le tiene que dar un sentido y tiene que tener un significado. Entonces, todo esto es bien importante que lo descubramos. Digo, cuando hablamos de un niño que tiene problemas de aprendizaje, es importante que descubramos cómo él almacena su información, qué él necesita para retener su información y cómo necesitamos presentarle este material de forma auditiva, de forma visual, de forma concreta. Tiene que tocar el material para que entonces lo pueda grabar, tiene que darle movimiento para que esto se pueda grabar. De hecho, así hay un ejercicio que lo puse en mi página, que hablaba de cuántas cosas inútiles, pero no son inútiles, pero bueno, cuántas cosas mi cerebro ha guardado, que ahorita tengo de información y que no me va a salvar la vida, pero que las tengo en mi memoria, como el comercial, ¿se acuerdan? El 5688-722, 5688-722, Instituto Nacional de... No sé si me va a salvar la vida, pero es algo que yo creo que me voy a morir y voy a seguir cantando esta canción, Que lo seguirás cual me recordando, sí. indica, ¿eh? No, sí, que lo seguirás recordando, claro. Por eso Lo muchas seguiré cosas en términos de recordando. publicidad van acompañados de una canción o de un jingle, alguna cosa que te haga recordarlo. Bueno, algunos aprendimos las tablas cantando, ¿no? Las tablas de multiplicar con Así canciones. es. Ahora, tú, por ejemplo, Manuel, ¿te gusta la música? Me Sí. queda claro que tú tienes una memoria auditiva. Cuando decía Kairi, o yo le tengo que recordar, o sea, esta parte en donde tú estás usando tu voz, la voz es sonido, el repetirlo, el tú escucharte, esto ya es memoria auditiva. El yo Sí. me lo estoy diciendo, entonces ya me lo dije, ya lo grabé, qué maravilla, ¿no? Oye, pero ¿sabes qué? Yo creo que el reto tecnológico es que, por ejemplo, yo voy a mandarle un mensaje a Isra. Entonces entro, estoy escribiendo el mensaje para Isra, pero me llega una notificación donde me dice en un correo electrónico que tengo que mandar algo en este momento. Entonces abro la notificación, veo lo que tengo que mandar y entonces digo, ay, tengo que ver. Me paso a la computadora y el mensaje que le iba a mandar a Isra ya se me fue. perdió. Y cuando estoy haciendo lo segundo, te llega una llamada. Y entonces contestas la llamada y todo te lo distrae un solo adminículo, en este caso el teléfono. Pero ahí hay una cantidad enorme de distractores. Antes hacías la tarea, estaba la tele prendida y a la mitad de tu tarea, pues volteabas a ver Messenger, ¿no? Sí. Pero solo había una cosa que Así te es. distraía. Hoy el reto creo que es mucho Claro, mayor. y a veces se resumía en decirle a la mamá, apáguele la tele, ¿no? Mientras está haciendo la tarea y cuando termine se la prende, ¿no? Para que sea su premio, casi, casi. Y ahorita yo sí reconozco que esto está siendo un gran reto, ¿no? Un gran reto para los que están educando en línea, para los maestros, la verdad, el ser creativos en cómo están presentando el material, en qué tipo de ejercicios les están mandando. Y también puedo entender casos en donde me refieren, Pipis, mi hijo no es para estar pegado en un iPad. O necesitamos a la fuerza que sea presencial con un maestro, porque él sí necesita que le presenten el material concreto. Entonces, todo esto un poquito es como dirigido a entender que cada ser humano es distinto. Yo entiendo lo que estamos viviendo ahorita en la pandemia, pues obviamente la situación está crítica y nos está llevando a aprender de esta forma. Para quien es visual, pues qué bien, o como decía Manolo, tenemos una sobreestimulación. ¿Por qué? Porque evidentemente está el iPad, sí, pero hay otros estímulos y además yo estoy en mi casa. Sí. Entonces en mi casa tú no sabes qué cosas o estímulos están sucediendo que me están distrayendo. Mi hermanito está aquí también con el otro iPad y entonces yo ya me perdí y después hay que resumir o hay que ver qué es lo que estoy aprendiendo. Entonces todo esto de veras está bien interesante porque
pues está sujeto a Y evaluación luego y hay personas que experimentación. lo ejercitan tanto que ya se vuelven las famosas multitareas, ¿no? O sea, son personas que ya pueden hacer Así muchas es. cosas a la vez. Y hay quien se forzó a multitarea, pero hay de veras gente que no puede ser multitarea, Armando, que de veras se ponen de malas y que te dicen, yo no funciono así, yo tengo que ponerte atención a ti y ya. Después de que te puse atención a ti, entonces me voy con otra cosa. O sea, aunque la vida me esté obligando a hacer multitarea, no lo puedo hacer porque ya algo se me quema. Sí. Quise cocinar y aparte ponerte atención y aparte arreglarle algo a alguien, bueno, eso que le arreglé quedó chueco, el huevo se quemó y hice una sola cosa bien. Y hay quien tiene una super habilidad y hay quien incluso necesita del movimiento para poder aprender. De ahí que estuvo también con los niños con problema de atención que les permitieran moverse de alguna manera, porque este movimiento los ayudaba también a poder liberar energía y poderse concentrar mejor. Pero vuelvo a repetir, cada caso es distinto.